Expresiones como, ya no sirvo para esto ya no es ropa para mí, ¿quién me tiene a mí de ridículo a esta edad haciendo esto? O yo estoy muy joven para esto, para lo otro, o muy viejo. Son expresiones normales, son expresiones inclusive dentro de la misma familia. Hoy en Creciendo Juntos vamos a conversar sobre un tema que se las trae, es un tema que normalmente no se pone sobre la palestra, no se pone sobre la mesa, y es el edadismo. El edadismo, que ya ampliamente nuestro invitado nos va a contar qué es y cómo poder evitarlo y cómo poder superar esa forma de ver la vida, del cual ha escrito un libro maravilloso. Es algo que tenemos que entrarle con pinzas. En Creciendo Juntos siempre estamos en esta campaña Pro-Age o Pro-Edad, buscando darle a la gente herramientas para que pueda disfrutar su vida como un continuo y que realmente al final de su vida pueda volver para atrás y diga, me la gocé, me la pasé en grande. Mi nombre es Alan Loría, muchísimas gracias por estar con nosotros y hoy para mí es un placer poder tener como invitado a don Ronald Echeverría y su libro Reescribiendo el Edadismo. Don Ronald, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches para los que lo están viendo. Gracias Alan por la invitación. Me siento muy honrado también de estar en tu programa y llegar a tu público y a tu audiencia. Y creo yo que con un tema súper interesante, como tú bien lo dices, o por lo menos para mí, lo que es el edadismo. Por lo menos para nosotros. O por lo menos para los que estamos aquí. La verdad que sí. La verdad que el edadismo es un ismo y como tal es una discriminación. Y es un término acuñado desde 1969 por Robert Butler, un gerontólogo, geriatra norteamericano, de una escuela creo que es de Harvard, que escribió y describió este elemento del edadismo como la discriminación por motivos de edad. Ok, vamos por partes. Entonces es algo que no es nuevo, sino que ya tiene 55 años de haberse descubierto el término, a empezar a usar el término edadismo por Robert Butler. Así es gerontólogo, me imagino, geriatra. Geriatra. Así es. Mira, lo importante es que él lo puso en ese año, pero realmente fue hasta recién unos 15 años acá que realmente el término comenzó a calar en la sociedad. ¿Por qué se da ese empezar a calar en la sociedad? ¿Por qué duramos 40 años para darnos cuenta que el término estaba ahí? ¿Cuál fue el detonante? Bueno, yo creo que el detonante es que el crecimiento demográfico de la población y la tendencia a la longevidad de la población en general. Entonces, las Naciones Unidas, a través de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tomó cartas en el asunto y comenzó a ver cómo realmente estaba actuando el edadismo a nivel global. Porque de edadismos hay de diferente tipo y diferente fondo y diferente objetivo del edadismo. Entonces, la OMS define las bases del edadismo como los estereotipos. Es como tú y yo pensamos en relación a otras personas cuando los vemos y tenemos un pensamiento hacia la edad de esa persona y normalmente es un pensamiento negativo. Y ese es un estereotipo por pensamiento que tenemos todas las personas. Y después el otro estereotipo importante son los prejuicios, que es el sentimiento que nos embarga cuando vemos a una persona mayor edad de nosotros y normalmente la tendemos a ver, a discriminar o a desvalorizar o a verla en declive contra sus competencias y sus capacidades. Y de ahí, al pasar a la acción, es cuando vienen ya las discriminaciones rayas y llanas, cuando ya se toman acciones para inhabilitar, para sacar del contexto social, cultural, deportivo y aún del mercado del trabajo, Alan. Vos tenés muchísima experiencia como headhunter en tema de reclutamiento, en tema de selección de personal y tenés una carrera increíble. Estás como consultor en este momento para Guatemala y para la región. Y bueno, obviamente ya tenés tu experiencia, ¿verdad? Y tu camino recorrido. ¿Qué te lleva a entrar el edadismo? O más bien, ¿desde cuándo estás con el tema? ¿Desde que lo viviste en carne propia en algún momento? ¿O simplemente dices, me gusta el tema o sea, qué te activó entrarle al tema? Muy buena pregunta, Alan. La verdad que hay dos cosas acá. Una cosa es por mi actuar como headhunter, en la cual yo de primera mano soy observador de que los perfiles de los puestos que nos requieren nuestros clientes siempre viene el limitante de la edad.
y entonces el requisito ya comienza a limitar a cierto número de personas cuando cumplen determinada edad, principalmente para posiciones operativas o administrativas, no tanto para posiciones de altos ejecutivos. Entonces ya viene implícito en los requisitos del puesto un limitante por la edad. Y por otro lado, también aún como consultor y asesor, pues también comenzás a ver que también tú de alguna forma sos también comenzando a ser desplazado pues las nuevas generaciones de asesores y consultores por diversas razones. Entonces es una cosa dúplice. Una, por un lado, lo que te estás observando que sucede en el mercado del trabajo, y otra como una ya experiencia propia cuando ya comenzaste a darte cuenta que también tú estás pasando a una edad que ya como generación plateada ya te comienzan a discriminar también de algunos círculos. El Ronald Echeverría de 25, 30 años de edad, ¿pensaba en edadismo o le daba igual, ni siquiera lo tenía en el mapa? La verdad que creo yo que ahí vienen los principios y los valores, Alan, familiares. Y yo creo que sí crecí en un ambiente familiar de principios y valores en los cuales tu servidor admiraba y sigue admirando a mi señor padre. Que él murió de 93 años y mi madre de 94 años. Entonces yo siempre he tenido, si querés, alguna buena opinión sobre las personas de más edad. Y tengo en mi mente el recuerdo de un tío de mi mamá, realmente era un tío abuelo, el famoso tío Juan, que nos visitaba con frecuencia cuando era todo un niño. Y era una persona tan encantadora. Ese tío Juan que contaba historias y, bueno, se las inventaba, pero tenía una creatividad para hacernos de cualquier cosa un entretenimiento. Entonces nos llenaba de fantasía y nos llenaba a todos nuestros hermanos. Así que yo creo que yo no tengo esa posición tan dura hacia la edad. Es más, creo yo que fui formado en respeto hacia ella, pero eso no me dejó de ver que en el ambiente ya académico, político, social, el edadismo comenzó a permear y a golpearnos y de alguna forma a ponernos en una situación de desventaja cuando vamos avanzando con la edad. Claro. Directo al libro Reescribiendo el edadismo, el cual te contaba ahora antes de empezar a grabar que lo había visto en Amazon, que está disponible en Amazon, sí, para la gente que está interesada. Gracias, sí. Y lo estuve viendo ahí, me gustó mucho y lo dejé ahí como con el carrito, ¿verdad? Y me pareció muy interesante. Si estamos hace 15 años apenas entendiendo un poco el concepto de edadismo, ¿a qué te referís cuando hablas de reescribirlo? Si apenas lo estamos como entendiendo, o sea, ¿cuál es Pues la verdad que la palabra reescribiendo el edadismo es un término fuertísimo que yo quiero trasladar. La verdad que yo siento que como toda discriminación, las discriminaciones persisten o tienen vigencia porque normalmente están basadas en estereotipos falsos y el edadismo por supuesto que está basado en estereotipos falsos. Entonces cuando nosotros decimos reescribiendo le queremos dar otro significado al valor de la edad, o sea, hacer de la edad un valor, no un defecto, hacer de la edad una fortaleza, no una debilidad. Y entonces al reescribirlo lo queremos poner en otros términos para que aunque las personas cumplan edad, se sientan orgullosas de su edad y que las demás personas al observar que una persona con el paso del tiempo va creciendo en edad cronológica, pero no por eso está perdiendo calidad humana, valores humanos y principios humanos. Entonces al reescribirlo lo estamos redefiniendo en otros términos para que el término no sea peyorativo, sino que sea virtuoso, sea llegar a una edad virtuosa de gratitud y de sabiduría. Maravilloso. Básicamente lo que estás tratando de hacer con tu libro es cambiar un poco el estereotipo, entendiendo el estereotipo como el switch. Sí, entendiendo el estereotipo como aquella referencia particular que se generaliza por X motivo, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿qué podemos encontrar en este libro? Yo lo veo en una estantería, lo veo en Amazon y tengo la curiosidad de leerlo. ¿Qué puedo yo encontrar si tengo 20 años de edad? ¿Qué podría encontrar si tengo 30 o qué podría encontrar si tengo 50? Porque dependiendo de la edad, me imagino que el libro tendrá su efecto. Yo creería que primero es lo que pueden encontrar todos y después en especial. Yo creo que el libro está llamado a despertar el interés, porque cuando se habla de personas de edad o de tercera edad, normalmente es un tema que no tiene mucho público, no tiene como quien dice mucha taquilla, no es muy de Hollywood, no es ahí de escaparate. ¿Será porque asociamos la vejez con la muerte? Claro que sí, claro que sí. No queremos estar en ese estadio, no queremos llegar a ese capítulo, ya sentimos que está al final. Entonces, por eso el libro fue pensado bajo otra perspectiva, fue pensado porque nació casi con el OpenAI del chat de GPT. Entonces, el libro que hizo contestar
quise contestarme yo primero, Alan, porque el primero que quería encontrar la verdad del tema era yo, si la inteligencia artificial nos iba a favorecer a que hubiera más edadismo o no, que si iba a ser un disparador del edadismo o iba a ser un inhibidor del edadismo. Claro. ¿Y qué respuesta encontramos? En el libro la respondemos, según nuestra opinión. Y después también quisimos adentrarnos un poco, no solo en llegar a las consecuencias o a los efectos del edadismo que todos sentimos o vivimos en carne propia, dependiendo de las personas que están ya en esa edad o las personas que están ejerciendo esa discriminación, sino ir hacia atrás. ¿Qué es lo que hace a Alan o a Ronald o a Jorge o a las personas discriminar a otras por motivos de edad? ¿Cuál es el resorte? El disparador. El disparador que nos hace. Entonces ahí recurrimos a la neurociencia, a la ciencia del cerebro. Y recurrimos a una teoría bastante aceptada y también algunas veces bastante cuestionada del doctor Paul MacLean de la Universidad de Yale, del cerebro triuno, que normalmente este concepto se utiliza para las ventas, para decir que normalmente las personas cuando están en función de ventas o de compra y venta actúan con el cerebro reptiliano y toman decisiones de compras basadas en ese cerebro, igualmente en el sistema límbico o en la amígdala. Y después yo, razonando este tema, vengo yo y lo analizo como headhunter y reclutador cuando presento mis ternas o las personas y los candidatos para mis clientes, en lo cual yo clasifico tal vez mentalmente sin dar una escogencia específica sobre 1, 2 y 3 o 4, sino que sobre algunas cosas de competencias duras o competencias suaves o skills o hard skills que tengan las personas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que no siempre mi recomendado mental es el escogido, porque normalmente las empresas cuando actúan en escogencia actúan de acuerdo a sus propios intereses y cuidar su estatus y cuidar su nomenclatura y guardar su jerarquía, en otras palabras, por el temor a que puede un nuevo elemento causarles algún estallido interno que pueda ser no controlado. Entonces tienden a buscar personas homogenizadas, personas que no se salgan del molde, personas que están dentro de la caja. En otras palabras, funcionan con el cerebro reptiliano, el que tiene que ver con la seguridad, el que tiene que ver con la seguridad del grupo, de la seguridad de la empresa, y entonces actúan bajo ese criterio. Y muy pocas veces actúan con el cerebro del neocórtex, en los cuales lo que están realmente viendo si la persona es la más capaz y la más competente, independientemente de la edad, independientemente de la nacionalidad, independientemente de las preferencias que podían tener de también sexuales, aún en eso, o por religión o por estatus social. Entonces, las políticas de las empresas están imbuidas en controles, regulaciones que tienen que ver mucho con el cerebro reptiliano y la amígdala que maneja las emociones. Y eso entonces explica muchas de las reacciones humanas. Y ahí hacemos un análisis en el tercer capítulo hasta que llegamos a descubrir por qué las personas discriminamos. Y entonces esa razón de por qué discriminamos permite después combatir el génesis donde se genera el edadismo, porque normalmente ya estamos queriendo combatir las causas cuando esto nace dentro de las personas. Entonces la toma de conciencia y la educación, Alan, puede ser uno de los ingredientes y el ejemplo para evitar que el edadismo se siga propagando y que sea un flagelo como actualmente lo es. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, y ahorita volvemos a la parte corporativa, ¿desde dónde podríamos empezar a sensibilizar? O sea, ¿cuál sería como el primer paso para sensibilizar, después concientizar, ¿verdad?, a la población sobre el tema de la discriminación por edad? ¿Dónde tiene que hacerse la tarea en primera instancia? Gracias, Alan, por la pregunta. Pues mira, esto realmente es un problema social, es un problema cultural y es un problema de sociedades. Porque también, Alan, hay que reconocer que no en todas las sociedades ni en todos los países el edadismo funciona de la misma manera. No podemos meter en el mismo costal a las sociedades orientales como la japonesa o la china o la coreana o de las islas de Okinawa o algunas sociedades como los Países Bajos de Europa, aún alguna parte de la sociedad norteamericana que la sociedad latinoamericana o española o portuguesa. Entonces en nuestros países el edadismo impera mucho más crudo y mucho más desencarnado. Entonces tratar de decirlo en general hay que tener esos cuidados. Entonces, ¿dónde comienza realmente la enseñanza del edadismo? Eso se va transmitiendo en el ADN de las personas, en la familia, que comienza a inculcarle a los hijos
sí, cierto respeto hacia los mayores, hacia los padres, pero cierto temor a los que no son parte de la familia, a los que no son parte del clan y a los que pueden ser ser peligrosos para el grupo familiar básico. Entonces, expresiones que tú has oído, Alan, que le decían a los niños, aún a nosotros, si no te portas mal, te va a dar el cuco, te va a dar el viejo cuco. Y el viejo cuco era ejemplificado con una persona de mayor edad, un poco chochón, que era una persona un poquito siniestra, y eso normalmente lo vemos. Está el famoso también ejemplo del famoso digamos, el hombre malo de las películas de Disney World, del hombre que quiere boicotear la Navidad. Ahorita no me acuerdo, Grinch, no sé cómo se llama, que es una persona Ebenezer Scrooge. Así es, que ya tienen, como quien dice, ciertos prejuicios para, si querés, hacer que las cosas no salgan bien. Entonces yo creo que en el cerebro colectivo, en el subconsciente, se ha ido permeando. Entonces, en la familia es el lugar en que nosotros comenzamos a dar que hay diferencias entre la niñez, la juventud, la edad, digamos, mediana, y las personas de tercera edad o los ancianos. Y entonces ese temor a la muerte, un temor a llegar a esa edad, hace que rechacemos mentalmente ese estadio y por lo tanto le tenemos temor. Y cuando uno tiene temor, la reacción refleja al organismo y la persona es atacar, ir a la acción, y eso se vuelve la discriminación, se vuelve el estereotipo, claro, y se vuelve el prejuicio que hemos comentado, Alan. Don Ronald, ¿qué peso tiene la autonarrativa? Yo me puedo estar hablando, cómo yo me puedo estar tratando, cómo yo me puedo estar refiriendo a mi misma edad, a fomentar ese edadismo. Te celebro tu pregunta, Alan, porque fíjate que eso me lo respondí yo también, porque yo decía, bueno, ¿y dónde viene también eso? Y pues vaya que encontré el libro de la doctora Becca Levy de la Universidad de Harvard, aunque ahora enseña en la Universidad de Yale. Ella escribió un libro, Rompiendo los mitos del edadismo. Ajá. Y entonces ella nos explica, y eso está en el capítulo 14 de mi libro. Yo pongo bastante la tesis de ella ahí, pues respetando sus derechos de autor y entre comillas, porque no quiero robarme sus ideas, siempre lo aclaro. Entonces ella habla ahí que las creencias que tenemos las personas sobre la edad se autocumplen en nuestra persona, en nuestras vidas. Entonces las autocreencias sociales de que la edad mayor está asociada a enfermedad, a debilidad, a baja de nuestra capacidad cognitiva, a problemas de memoria, problemas de coordinación o de ritmo o de rendimiento físico, pues esas ideas que se van, cuando la persona las cree, se le autocumplen con la edad. Y cuando ella piensa que la edad está asociada, la mayor edad está asociada a la enfermedad, tiende a enfermarse. Tanto que ella descubre que también es igualmente cierto cuando la persona tiene las ideas en contrario, que relaciona que la edad no tiene relación directa, no es una relación unívoca, 1, y una relación, digamos, que tenga que ver como el principio matemático, sino que es completamente aleatoria a otros factores. Ella no asocia la edad con enfermedad, no asocia la edad con falta de capacidad, no asocia la edad con falta de posibilidades de desarrollo, no asocia su edad con oportunidad de vivir con propósito. Esas personas no solamente viven mejor, tienen una mejor salud, y ella lo demuestra con un estudio que se acompañó de casi 400 científicos que en promedio están viviendo 7.5 más años que la mayoría de las personas sobre ese simple hecho. Aún más, dice ella, sobre tener una dieta adecuada, aún más si hacen ejercicio, porque dice que la vida con propósito y la vida que se tiene en tener creencias favorables a la edad nos saca. Y ella habla de 4 factores, que uno de ellos, en los que pone el primero, es la asimilación, lo que hablamos de la familia, que es donde se comienza a inculcar esos principios erróneos. Pero ella también hace un llamado, y cosa que yo también acompaño, como dice que nosotros no nacemos con el chip ADN ya del edadismo, sino que es un chip aprendido. Entonces sí se puede revertir ese daño. Ok, genial. La doctora Becca Levy hace un estudio, creo que lo hace dentro de una casa y ambienta una casa, ¿verdad? Con decoración de la época, y las personas totalmente cambian el chip y cambian toda la... Es muy interesante. Yo recomiendo a la gente que busque ese libro, Rompiendo los mitos de la edad. Así es. Es un librazo, y es un libro relativamente nuevo. Creo que está como en el 2018, 2000. Así es. Es muy bueno, y de hecho la doctora tiene un blog y tiene todo muy interesante. Claro, ella es una autoridad en ese tema. Es una autoridad totalmente en ese tema. Ahora, dentro de este mundo social, porque también hay un edadismo estructural, hay un edadismo social, ¿verdad? Hay toda una... Digamos, ya está ahí muy metido el edadismo. Y ahora nos suman el tema de inteligencia artificial, como lo tienes en tu libro, y nos suman toda esa parte de la tecnología.
no sé si compartir la tesis, yo tengo una tesis de que uno de los indicadores más fuertes para entender si yo estoy actualizándome en tiempo y forma para poder afrontar los retos profesionales y poder afrontar todo lo que sigue, es cómo yo me enfrento a los cambios tecnológicos. Sí. Si yo soy de las personas que tengo un teléfono y no lo cambio porque qué miedo cambiar el teléfono porque me cambia todo, o no actualizo la computadora porque después me pierdo cuando uso la computadora. En tu libro, que lo tocas ampliamente, pero no quiero hacer spoilers del libro, desde la inteligencia artificial o de la tecnología en sí mismo, ¿puede ser ella un indicador para saber si vos estás haciendo este raise skills o este up skills que mencionás para poder seguir siendo un talento atractivo para el mercado laboral? Mira, es más, hay 2 capítulos completos en el libro que tratan ese tema, porque yo no me quise conformar que el libro expusiera lo que son las maldades o las falsedades y los estereotipos que abundan, y todos tenemos miles de ejemplos y vivencias personales, sino pasar a la acción, o sea, pasar a qué se puede hacer. Ya que el objeto de la discriminación en buena parte son los seniors, aunque también hay discriminación hacia los jóvenes. Que eso es muy bueno mencionarlo. Así es también, se menciona y se aclara, pero tenemos que aceptar que el libro está más orientado a los seniors y al mercado del trabajo y al mercado laboral. En principio, eso es lo que más está orientado. Entonces, cuando tocamos la inteligencia artificial, la primera pregunta que yo quise hacerme y contestarme, ¿la inteligencia artificial va a ser un disparador de mayor edadismo o no? Y al mismo tiempo, si a través de la pandemia, que también está muy reciente, si eso iba a crear más empleo, más desempleo, más paro o más problemas, digámosles, sociales en cuanto a esa pérdida de empleos. Entonces tuvimos que recurrir, porque todavía es un fenómeno en desarrollo, a qué es lo que ha sido hacia atrás la historia humana en cuanto a los adelantos tecnológicos que el hombre ha ido enfrentando como sociedad. Y nos remontamos tal vez no al hombre, aunque hablamos un poco del hombre prehistórico, histórico, y hacemos una pequeña narrativa de eso, concretamos en el siglo XVIII y XIX con los inventos como la luz eléctrica de Thomas Alva Edison, lo que es la electrificación que usted en tema, y también la actitud que tomaron pues los fabricantes de velas o los fabricantes de los candiles que se sentían amenazados porque iban a perder sus fuentes de trabajo, o lo que pasó con los telares en Inglaterra, que hasta los incendiaron cuando se entró las máquinas y la imprenta, etcétera. Entonces, todos estos adelantos, el hombre después siempre ha salido airoso y ha venido a de bien hacer esto, pero sí siempre hay personas que se quedan realmente en el camino y que no se adaptan. Entonces, el ser humano tiene que adaptarse y hacer de la inteligencia artificial su aliado, conocerla, entenderla, razonarla. Y yo diría que los seniors pueden ser los favorecidos en el sentido de que la inteligencia artificial les puede romper el gap tecnológico que pudieran tener, ya que puede ser amigable para hacer un plan personalizado con su propia ruta crítica, Alan, de cómo mejorar su skilling, outskilling, para que él pueda ser más competente, pero relacionando, y en eso también hay que hablar de la academia, de las universidades o de los adelantos que se tienen ahora, para que estén actualizados sobre lo que ahora está demandando el mercado laboral y el mercado del trabajo. Ya no sigamos estudiando a Robert Taylor con la ingeniería industrial de los años 60 y 40, o los estudios de tiempos y movimientos, que también tenía su función, o la división del trabajo de Adam Smith, que también la tiene, pero ahora estamos en una revolución tecnológica, con trabajo a distancia, con trabajo híbrido, realidad aumentada, con la nube y con la robótica y la transformación digital. Entonces estamos en otro mundo, en otra era. Entonces los adelantos tienen que irse absorbiendo. Entonces la inteligencia artificial, porque tiene ese lenguaje que podemos hablar y comunicarnos con ella, que es una de las grandes ventajas. Ya no solo necesitas ser un programador o saber de OS, programar, etcétera, en un lenguaje de programación para darte a entender con la máquina, sino en lenguaje llano, con tu propia escritura puedes comunicarte con ella te entiende y te responde. Entonces lo que hay que aprender es nada más cómo comunicarte con la máquina, cómo decirle lo que quieres, explicárselo en términos y en cuestión de segundos te da respuesta. Pero no lo usamos solamente para que ella nos diga lo que tenemos que hacer, sino para ampliarnos la mente, para darnos más posibilidades, como un detonador de nuestra creatividad y nuestra innovación. Hagamos de ella un aliado. Por eso en el libro yo hago una génesis, las diferencias, las similitudes y las diferencias entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. En qué todavía la inteligencia humana supera la inteligencia artificial y en qué la inteligencia artificial nos tiene ventajas y cuál puede ser el complemento. Y ahí también
me suscribo a Howard Hugger, el famoso de las 8 inteligencias múltiples de Howard Hugger, de cómo pueden ser esas inteligencias más completas en el ser humano, o la inteligencia artificial emocional de Daniel Goleman. Entonces, como vemos, la inteligencia artificial ya vino, está acá con nosotros, aprovechémosla, saquémosle todo el provecho, y los seniors podemos utilizarla para hacer planes específicos de capacitación y de entrenamiento, y aún de aprender idiomas y nuevas habilidades, y para estar, realizar aún pruebas de entrevista, para mejorar nuestras capacidades de empleabilidad, para mejorar nuestra marca personal, para tener más incidencia en las redes sociales, en la red de LinkedIn, y tener una presencia también para tener una vigencia en el mercado, sabernos mercadear, saber qué es porque yo siempre digo, si tú te vas a someter a una operación de corazón abierto, si estuvieras en los años 70, 75, hubieras buscado al doctor Barnard de Sudáfrica, porque él hacía el primer trasplante de corazón. Cuando se está hablando de competencias y habilidades, Alan, uno busca al mejor, a los que pueden hacer la diferencia. Ya no te importa la edad, es más, te sientes más a gusto con un galeno que tú le sentís que tiene la experiencia, que se le ve que ha hecho cientos de operaciones. Y acaba de salir precisamente un artículo que yo tengo la ventaja que en la red de LinkedIn ya las personas me etiquetan cuando ven algo de edadismo y todo, me ponen ahí para que yo me entere, y se los agradezco. Precisamente de un vuelo de que se estaba haciendo, creo que de Estados Unidos a Alaska, a un determinado aeropuerto, y el que iba manejando el avión tenía que aterrizar en un aeropuerto X allá, pero no se sintió competente porque tenía unas condiciones atmosféricas tan adversas, tan adversas, que él se sintió incompetente y mejor dirigió el avión a un aeropuerto más seguro. Y tuvieron que cambiar el piloto. ¿Por qué? Porque por una persona más experimentada, con mayor competencia, mayor que él, que había hecho estos aterrizajes cientos de veces, que no solamente estaba acostumbrado a trabajar con piloto automático, sino con capacidades propias. Entonces, ves que la capacidad y la experiencia sí cuentan. Ahora, nada más, como para ir cerrando esto, que me parece que es interesantísimo, y se nos va el tiempo siempre volando. Si lo hacemos una recapitulación, entonces, al final, el tema del tema de estar actualizado, el tema de estar, ¿verdad?, con la inteligencia artificial y con todo esto, pasa más por un tema de actitud que por un tema de edad, para dejarlo bien claro. Es más un tema de cuánto yo quiero seguir adelante y seguir aprendiendo. Y me gustaría cerrar con esto. ¿Cuál sería tu recomendación, así, número uno y muy, muy puntual, para esas personas que tienen más de 40 años, que están viendo si rehacen su carrera, si ya están encontrando el tema del edadismo en contextos laborales? ¿Cuál sería tu recomendación así puntual? Así, haga esto para empezar. Mi recomendación puntual es que desarrollen su marca personal en la red de LinkedIn y que tengan un mensaje que dar y una competencia que vender. Perfecto, perfecto. Para la gente que quiere seguirte, apareces en las redes como Ronald Echeverría. Ronald Echeverría es mi nombre. Pueden ser mis contactos, tengo ya una red bastante grande. Ya he sido reconocido ya por Fabicon como uno de los influencers en Guatemala, y me conocen por la lucha contra el edadismo prácticamente en todos los países. Y mis LinkedIn Live, yo te diría que son uno de los más vistos a veces en la red. A buscarlo por personas que hemos tenido el gusto de ser nuestros invitados y tener conversaciones tan amenas como la que hemos tenido contigo, Alan. Muchísimas gracias. Por con mucho gusto. No, yo te sigo y sí, el contenido tuyo es muy bueno. Entonces, ¿y el libro en Amazon? Sí, el libro está disponible en Amazon, en cualquier lugar del mundo lo puedes pedir. ¿Y aquí en Guatemala? Aquí en Guatemala estamos para hacer el lanzamiento. Lo vamos a hacer el próximo mes y vamos a tener libros disponibles también para consumo acá. Y estamos por considerar ya hacer también un tiraje propio acá, en una editorial propia acá. Perfecto. Pero por el momento está en Amazon en cualquier disposición. Lo pueden, en cuestión de una semana y media, tienen este libro con la calidad de impresión de Amazon. Bueno, entonces yo te digo de una vez de aquí, yo creo que a nuestros amigos de Librería Capítulos en Costa Rica les va a encantar tenerlo. Entonces hago el compromiso aquí de una vez de tenerlo disponible apenas lo lances, para tenerlo también disponible en Costa Rica por medio de Librería Capítulos, para que la gente lo pueda conseguir allá. Don Ronald, muchísimas gracias por tu tiempo, por enseñarnos y darnos esa visión diferente sobre el edadismo y cómo poder ir manejando esos cambios, ¿verdad?, a cómo vaya pasando los años. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Alan, por tu tiempo y por esta oportunidad. Lo importante no es el mensajero, sino que el mensaje. Que el mensaje llegue. Listo. Así que gracias. Muy amables a todas y a todos por estar conectándose con esta entrega especial
del podcast Creciendo Juntos. Espero que haya sido de muchísima utilidad la información que compartimos con Don Ronald. Busquen su libro, Reescribiendo el Edadismo, en Amazon. Y si está en Guatemala, el próximo mes, igual próximamente en Costa Rica. Nos vemos en el futuro. Muchísimas gracias. Chao.